Dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Una de las ridiculeces más grandes que se dicen hoy en día es: no me mires a mí, mira a Cristo. No me sigas a mí, seguí a Cristo. Y eso suena bien, suena piadoso, porque obviamente nosotros no queremos ser egocéntricos, no queremos llamar la atención sobre nosotros. Obviamente nosotros queremos que la gente siga a Cristo y mire a Cristo. Él es perfecto, nosotros no. Él es santo, nosotros no. Pero si somos honestos, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando nosotros le decimos a la gente: no me mires a mí, mira a Cristo, no me sigas a mí, seguí a Cristo? Es como si le dijéramos: Jesús no tiene ningún efecto en mi vida, pero seguro que puede tener efecto en tu vida. Jesús no hizo ningún cambio en mi vida, pero seguro que Él tiene poder para hacer cambios en tu vida. Un cristiano, por definición, es alguien que sigue a Cristo, que imita a Cristo, que sigue sus pasos, que sigue sus huellas. Entonces se espera que la gente, cuando nos vea a nosotros, vea a Cristo. Y no debemos de seguir poniendo excusas, que no somos perfectos, que no somos Dios, que la carne es débil. Sí, Pablo también. Pablo sabía que él no era Dios, Pablo sabía que él no era perfecto. Para Pablo la carne también era débil. Él mismo dice: yo soy el primero de los pecadores, soy el último de los santos, Él sabe. Pero aún así hay una responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos, aquellos que profesamos fe en Cristo, de ser un ejemplo para los demás. Y eso es lo que él mismo le dice a Timoteo, este joven pastor que era como un hijo de corazón para él. Él le dice en 1 de Timoteo 4:12: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo. Dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces se espera que nosotros, no solamente para los jóvenes pastores, sino para cada persona, como seguidor de Cristo, nosotros podamos ser ejemplos para otros. Como se ha dicho, nosotros somos la Biblia que algunos van a leer. Nosotros somos el Jesús que algunos van a ver caminar, porque no van a acercarse a la palabra del Señor escrita, no van a por ahí a escuchar del verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces nuestra vida impacta. No para que dejemos de compartir el evangelio, ¿no? Nosotros tenemos que compartir el evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Pero nosotros podemos adornar el evangelio y debemos adornar el evangelio con nuestra conducta, siendo ejemplos. Entonces, como Pablo, deberíamos de poder decir: seguime a mí como yo sigo a Cristo, o imitame a mí como yo imito a Cristo. Y obviamente sabemos que el punto de Pablo no es llamar la atención sobre sí mismo. Pablo no es un egocéntrico que quiere ser famoso. Pablo está diciendo: sígueme tanto como me veas seguir a Cristo. Porque Jesús es digno, Jesús es valioso, Jesús es Jesús. Es a Él a quien apuntamos, pero debemos de apuntar con nuestra vida y con nuestro caminar. Ahora, en los próximos versículos, versículo 2, versículo 3, Pablo los elogia. Pablo hace un elogio a ellos. Dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí, guardan las tradiciones o las instrucciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero, y hay un pero, y viene un elogio, pero Pablo no va a perder la oportunidad de hacer una corrección. Y de hecho, en el resto del capítulo, que hoy no vamos a estudiar, pero sí el próximo domingo, Pablo va a hacer correcciones respecto a la cena del Señor y va a profundizar en algunas cosas que ellos no estaban haciendo bien, porque la corrección también es parte del amor. Entonces Pablo va a corregir y va a comenzar diciendo: quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cabeza
aunque algunos quieren simplificar el término diciendo que es simplemente origen o fuente, ¿no? Como que el hombre procede de Cristo y la mujer procede del hombre y Cristo procede de Dios Padre. La realidad, por el contexto y el entendimiento bíblico, cabeza tiene la idea de liderazgo, de autoridad y de una responsabilidad de guiar. La cabeza es el liderazgo, es la autoridad y es quien guía. Pablo describe 3 relaciones en este pasaje, 3 relaciones de liderazgo y subordinación. Jesús es la cabeza de todo varón, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios Padre es la cabeza de Cristo, de Jesús, el Hijo. Como ustedes saben, el título de este mensaje es Tu misión es sumisión. Y la palabra sumisión tiene connotaciones muy negativas en nuestros días. Cuando nosotros pensamos en alguien sumiso, por lo general no pensamos en algo positivo, porque la palabra, el concepto llegó a ser algo peyorativo, llegó a ser algo negativo. Y especialmente si somos nosotros los que nos tenemos que someter a alguien. Nadie quiere someterse a alguien. Nosotros, o sea, si alguien se somete a nosotros, bueno, está bien, suena mejor. Pero nosotros no queremos ser sumisos. Pero hoy vamos a aprender que nuestra misión es la sumisión. Nosotros por naturaleza no queremos someternos a las leyes, no queremos someternos a las autoridades, no queremos someternos a la palabra de Dios, no queremos someternos unos a otros, no queremos someternos a nuestros padres, no queremos someternos a nuestros jefes, y así la lista podría seguir y seguir y seguir. A nosotros no nos gusta someternos. Por eso sumisión llegó a ser una palabra tan negativa. Pero el cristianismo se trata de sumisión. El corazón del cristianismo es sumisión. Lo contrario de sumisión, el antónimo, lo contrario, es desobediencia o desacato. Así que si vos no sos sumiso, entonces sos desobediente o estás en desacato. Fíjense que la sumisión, el concepto, no puede ser negativo, no puede ser negativo someterse si el propio Jesús, como hijo, se sometió al Padre. Es lo que dice Pablo. En estas 3 relaciones, 3 ejemplos que nos pone de liderazgo, está Dios Padre, Dios Hijo. Tenemos un problema con la sumisión porque nosotros tenemos un problema con la autoridad. Y ese es un grave problema. Porque la palabra de Dios nos anima a someternos a las autoridades que Dios ha establecido. Quizás pensaste, si viste la invitación antes o cuando por ahí viste el título ahora, quizás pensaste, bueno, esto obviamente va a ser un tema para las mujeres, ¿no? Mujer, tu misión es la sumisión a tu esposo. Amén, decimos todos con voz de macho. Pero la realidad es que no se va a limitar el mensaje, ni creo que el pasaje se limite a la sumisión de la mujer. Y vamos a hablar que nosotros hombres también tenemos que someternos a Cristo y que Jesús se somete a Dios el Padre. Y sí, la mujer también debe someterse a su esposo. La definición de autoridad es que tiene potestad de mando o conducción de carácter legítimo. Es alguien que tiene potestad de mando o conducción. Es la misión de toda esposa someterse a su marido, es lo que la Biblia enseña. Es la misión de todo hombre someterse a Cristo, así como es la misión de Jesús someterse en todo a su Padre. Y tanto hombres como mujeres debemos imitar la actitud que Cristo mostró hacia Dios el Padre. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo frente al Padre? Sumisión total y sumisión amorosa. No fue una sumisión a, ¿cómo se dice?, a regañadientes. No es que estaba obligado o estaba haciéndolo sin ganas. No, amorosamente, voluntariamente, Él decidió someterse totalmente al Padre. Y es esencial entender
que estar bajo autoridad no es lo mismo que estar en inferioridad. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que la mujer debe estar sujeta a su esposo, obviamente la sociedad moderna y el feminismo y todo se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento que estar bajo autoridad es estar en inferioridad. Pero vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. Acompáñenme por favor a Juan 5, 18, 19 y luego vamos a ver un pasaje más en Juan para ver esta relación de padre e hijo. Juan 5, 18 al 19. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que se ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Acá vemos Jesucristo claramente en sus discursos, en sus expresiones, haciéndose igual al Padre. ¿Por qué? Porque era igual al Padre, igual en dignidad, igual en gloria, igual en divinidad. Pero dice que todo lo que ve al Padre, Él hace. Juan 8, 28 al 29. Si me ven unos capítulos más adelante, Juan 8, 28 al 29. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Estos pasajes son hermosos. Jesús declaraba una y otra vez que Él era igual al Padre, que Él era divino, que Él no era un simple ser humano. Pero Jesús no hacía nada fuera de la voluntad del Padre. De hecho, nunca, ni por una milésima de segundo, Jesús hizo o tuvo una actitud o una motivación o un pensamiento que fuera diferente a la voluntad del Padre. Si Él hubiera, por una milésima de segundo, tenido una motivación, un pensamiento, una actitud, una acción diferente a lo que es agradable al Padre, Él hubiera pecado. Pero ese no fue el caso. Jesús estaba totalmente bajo la autoridad de Dios Padre. Y aunque podemos ver que Jesús es tan divino como el Padre. Sin embargo, ¿qué termina diciendo en el capítulo 8? Yo siempre hago lo que le agrada. ¿Y no es ese el corazón de la santidad? ¿Qué es ser santo? Es hacer lo que a Dios le agrada. Si voy a hacer lo que a Dios no le agrada, bueno, no debería de hacerlo. Si voy a pensar algo que no es agradable a Dios, no debería pensarlo. Dios pide a las mujeres de la iglesia que reconozcan el liderazgo de los hombres. Y no es porque las mujeres sean desiguales o sean inferiores, para nada. De hecho, eso es una herejía si alguien piensa que el hombre es superior a la mujer. O sea, no entendió nada del cristianismo, honestamente. Hay un orden dado por Dios de autoridad que tiene que ser respetado. La mujer no es menos que el hombre bajo ningún concepto, jamás. Así como Jesús no es menos que el Padre, bajo ningún concepto. Por eso Pablo da este argumento tan fuerte, porque no es un tema de machismo, feminismo, de hombre, mujeres, no es la guerra de los sexos, es un orden establecido por Dios que comienza en el seno de la Trinidad y es profundo y es hermoso y debemos de gozarnos en eso, pero debemos de entenderlo para gozarnos en eso. Un comentarista bíblico llamado Matthew Poole dice: Dios es la cabeza de Cristo, no respecto a su esencia y naturaleza divina, sino con respecto a su oficio como mediador, como el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una más excelente y diferente naturaleza y esencia, porque ambos son la misma naturaleza, sino con respecto al oficio y lugar, como Dios le ha puesto sobre la mujer. Entonces, es en esta definición de roles y orden que Dios da,
en ese concepto, es que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora, hombres, Dios nos ha dado el privilegio de servir con nuestro liderazgo. El liderazgo es un servicio. El liderazgo es un servicio. Siempre recuerdo y pongo el ejemplo de los capitanes de un barco. Viví 2 años en un barco. Siempre había algo que era muy claro. El último en irse del barco, si pasa una tragedia, es el capitán. No es solo mujeres y niños primeros. El último en irse del barco es el capitán, el que da las órdenes si tiramos los botes salvavidas o si abandonamos o si nos tiramos al agua o si seguimos o si aguantamos, si esperamos, es el capitán. Pero eso es un gran servicio, es una gran responsabilidad. Si hay un accidente, el primero que puede ir preso es el capitán. Es una responsabilidad, pero es un servicio. Entonces nosotros tenemos que entender el liderazgo como un servicio. Yo soy la cabeza de mi hogar para servir a mi esposa y para servir a mis hijos. Y para servirlo significa que si tengo que lavar los platos, los voy a lavar. Y si tengo que animarla a que tome una siesta porque está cansada, lo voy a animar. Si tengo que cuidar a mis hijos o lavar o cambiar el pañal, lo voy a hacer porque es un servicio. Eso no define mi masculinidad. Un hombre de verdad, miren, no hay más hombre que Jesucristo. Jesucristo fue 100% hombre, masculino cuando estuvo acá en la tierra. No había una pizca de femineidad en él. Sin embargo, Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces, cuando nosotros pensamos en ser un hombre de verdad, tenemos que imitar a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Es un privilegio que tenemos los hombres de servir a Dios, de servir a nuestras esposas e hijos, de servir a la iglesia. Pero desde el jardín del Edén, que nosotros los hombres la venimos embarrando. Y somos los grandes responsables del caos que vive la sociedad. Y es hora de empezar a decir las cosas como son. Es necesario, como se dice coloquialmente, que nos pongamos las pilas. O que tengamos los pantalones bien puestos, si quieren hacer una frase más masculina. Es necesario que nosotros empecemos a servir como Cristo sirvió. Y hombres, permítanme ser muy honesto en esto. Es repugnante que demandes sumisión de tu esposa si vos no te sometés a Cristo. Es repugnante, significa que da asco que vos demandes sumisión de tu esposa cuando vos no te sometés a Cristo. Ahora, tu esposa es responsable. La Biblia manda a someterse a su esposo independientemente de que sea cristiano o no. Y bueno, hay un contexto, ¿no? Obviamente no va a obedecer en algo que vaya en contra de la palabra de Dios, pero en lo demás es incondicional. Pero estoy hablando ahora de los hombres. Es repugnante, da asco que nosotros pidamos que alguien se someta a nosotros cuando nosotros no nos sometemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es un sinsentido. Entonces, sí, las mujeres, cuando hemos hablado, vamos a hablar que la mujer se tiene que someter al hombre, todo perfecto. Pero hablándole a los hombres ahora, sometete a Cristo. Sometete a Cristo. Sometete a la palabra de Dios. Somete tu corazón al servicio. Nosotros no somos del mundo, no somos de la sociedad. Nosotros no actuamos igual al mundo. Nosotros no somos más hombres porque tenemos mujeres alrededor o porque tenemos más dinero o porque tenemos más físico o porque nos sentamos y nos sirven. Eso no es cristianismo. Nosotros tenemos que someternos a Cristo y a su palabra y tener una actitud como la de Cristo, de servicio, de entrega. En el mismo pasaje, Efesios 5, que dice que la mujer se tiene que someter al esposo, dice que el hombre tiene que dar la vida por su esposa, así como Cristo dio la vida por la iglesia. Entonces, antes de demandar que tu esposa se someta a vos, da la vida por ella. Da la vida por ella. Las mujeres no deben ser pastoras, pero los hombres deben de capacitarse y servir. El feminismo está mal, pero igual de horrible es el machismo. Los hombres somos rápidos para recordar que somos la cabeza de la mujer, pero olvidamos fácilmente que Cristo es nuestra cabeza. Entonces,
como cristianos esto tiene que ser diferente. Porque tu misión, hombre, es su misión. Y tu misión, mujer, es su misión. Tenemos que someternos según el orden divino. Vamos a continuar leyendo el pasaje. Vamos a 1 Corintios 11, del 4 al 16. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? ¿Pero qué si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Este es un pasaje que ha suscitado un desafío teológico porque habla del velo. Entonces la pregunta que se levanta es, ¿deben usar las mujeres, las cristianas hoy en día, un velo o no? ¿De qué está hablando? Entonces voy a ir directo, voy a compartir directamente mi entendimiento del tema, que es el de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de los eruditos. Pablo se refiere a una costumbre local de los corintios. Al decir que el hombre deshonra su cabeza si tiene la cabeza cubierta mientras ora o profetiza, o cuando dice que las mujeres deshonran su cabeza cuando la trae descubierta al orar o al profetizar. Y este es uno de los pasajes donde debemos de aplicar el principio de la norma cultural. Eso es parte de estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no se supone que nosotros nos acerquemos simplemente, ponemos el dedo, leemos algo y lo que dice es simplemente, está. O sea, nos quedamos con eso. Nosotros tenemos que estudiar, profundizar, ¿verdad? Para eso tenemos la iglesia, obviamente, pero también está el estudio personal. Entonces, ¿qué significa el principio o la norma cultural? Primero, debemos identificar elementos exclusivos del tiempo, la cultura y la situación específica del autor bíblico. Hay elementos que son puntuales, históricos, hechos históricos puntuales, que están desarrollándose en ese momento por diferentes circunstancias, ¿sí? Y nosotros tenemos que entenderlo. Ejemplo, nosotros leemos en Hechos y en algunos otros pasajes que había iglesias que tenían todo en común, tenían las cosas en común, de hecho vendían lo que tenían, ¿verdad?, para darle a los pobres. Ahora, eso nos está contando un hecho histórico puntual. No hay un mandamiento de parte de Dios de que nosotros en la iglesia tengamos todo en comunidad, entonces todos tenemos que vender las cosas y después darle a los pobres. No es un mandamiento del Señor. Tenemos otras iglesias en las Escrituras donde no se hizo eso, no se hace eso. Entonces ahí tenemos una situación puntual, por ejemplo. Entonces tenemos que identificar esos elementos exclusivos del tiempo, de la cultura o de ciertas situaciones específicas. Debemos determinar lo que es descriptivo de lo que es prescriptivo. Y usando el mismo ejemplo, en la Biblia tenemos algunos elementos que nos describen situaciones y otras que nos prescriben. O sea, en otras palabras, nos mandan a hacer eso o nos regulan cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir.
y otras que simplemente nos están contando ciertas situaciones. Yo no puedo simplemente, no sé, leer la historia de David y Goliat y bueno, salir con una onda a cazar enemigos de Dios. Me está describiendo una situación de la cual debo de aprender y voy a conocer, ¿no? Puedo conocer la naturaleza pecaminosa del hombre, puedo conocer el carácter de Dios, puedo conocer historia, puedo apuntar a Cristo en el plan de redención, pero tengo que tener cuidado con lo que es descriptivo de lo que es prescriptivo. Y ya lo meto como paréntesis, no se puede hacer toda una doctrina de un pasaje solo, ¿verdad? Entonces, si encontrás un pasaje que está como aislado, que está solo ahí, bueno, probablemente sea hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero es una situación puntual. Porque Pablo escribió 3 cartas, por ejemplo, 2 a Timoteo y 1 a Tito, que son cartas pastorales, de cómo debe dirigir en la iglesia y qué debe enseñar en la iglesia. No hay ninguna mención sobre el velo, por ejemplo, o en todas las demás cartas. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Debemos distinguir una norma cultural de un principio bíblico. Cuando Pablo está describiendo algo que se aplica a la cultura, por ejemplo, cuando dice salúdense con ósculo santo, o sea, salúdense con un beso santo. Eso no es un mandamiento del Señor. Hay culturas donde apreciamos más el beso. En Uruguay damos besos hombre con hombre. Acá no tanto, acá son más machos, ¿sí? Fuera. Entonces es algo cultural, ¿verdad? No es un mandamiento del Señor. Entonces no podés hacer el devocional y, besos, dame un beso santo. No es así. Debemos reconocer cuando Dios extiende una norma cultural a todos los creyentes de todas las edades, cuando Dios usa un ejemplo cultural y lo transforma en una aplicación para todos. ¿Cuál es el trasfondo cultural de la iglesia de Corinto para que podamos entender un poquito más? Las mujeres se cubrían la cabeza en público como un signo de sumisión y de pureza sexual. Se cubrían la cabeza en señal de devoción a su esposo, o si no estaban casadas, a su padre. Algo similar a lo que es el anillo de bodas para nosotros. Cuando una mujer o un hombre tiene un anillo de bodas, bueno, que está contándole de verdad al mundo que está en una relación exclusiva de matrimonio, ¿verdad? Entonces, me pasó de estar en países musulmanes, árabes, donde las mujeres occidentales no podían salir con el cabello mojado después de bañarse. ¿Por qué? Porque estaban dando un mensaje, ¿verdad?, de libertad que podía ser mal interpretado. Entonces, las mujeres occidentales, por más que no fueran parte de esa cultura, si no querían tener problemas, ni oferta de camellos por un matrimonio, no podían salir con el cabello mojado después de bañarse. Acá no aplica. Mejor bañate seguido, no hay problema. Entonces es un tema cultural. Una mujer que se descubría la cabeza se consideraba promiscua o atrevida. Una mujer cuyo cabello había sido afeitado era una señal de vergüenza pública. Significaba que había cometido adulterio y en general se consideraba una desgracia que un hombre adorara con la cabeza cubierta. Entonces, en el contexto de Corinto, implicaba cubrirse la cabeza mientras se oraba o profetizaba. Para un hombre hubiera sido completamente ridículo, no podía, ¿verdad?, cubrirse, pero hubiera sido completamente apropiado para una mujer. John MacArthur comenta sobre esto. El apóstol no está estableciendo una ley absoluta para que las mujeres usen velo en todas las iglesias para siempre, sino que está declarando que los símbolos de los roles masculinos y femeninos, divinamente establecidos, deben ser genuinamente honrados en todas las culturas. Parece, por lo tanto, que Pablo no está enunciando un requisito divino universal, sino simplemente reconociendo una costumbre local. Ahora, sin embargo, esta cultura local de Corinto reflejaba un principio bíblico que es el que Pablo nos acaba de explicar. Orar o profetizar para un hombre sin cubrirse la cabeza era una señal de su autoridad sobre las mujeres. Un hombre con la cabeza cubierta era una vergüenza porque sugería un cambio de roles. Es como si yo me parara acá o el pastor Juan Carlos se parara acá y estuviera vestido con una falda, con una pollera. No es porque somos escoceses. O sea,
¿Se entiende? Estaríamos dando un mensaje diferente si nos pintáramos los labios. No, es porque tengo paspados los labios, aparecieron los labios rojos. No, estás dando un mensaje en las caras así. Perdón por imaginarse esas cosas feas. Pero es así, es un mensaje cultural. Nosotros entendemos lo que es un hombre y entendemos lo que es una mujer. Y eso es algo que no podía perderse en Corinto, más allá que eran cuestiones culturales y locales. Se usaban numerosos símbolos para mostrar la relación de subordinación de la esposa con el esposo. Y en la cultura de Corinto del primer siglo, cubrirse la cabeza mientras se ministraba o adoraba era la forma en que una mujer declaraba su devoción y su sumisión a su esposo y demostraba compromiso con Dios. Entonces, esto era lo que era culturalmente aceptado. No era malo, era una forma local, cultural, de demostrar sumisión y devoción a Dios. Ahora, parece que algunas mujeres en Corinto no se cubrían la cabeza mientras oraban y profetizaban. Y voy a explicar más adelante qué significa esto de orar y profetizar. Varios movimientos feministas que no son modernos, para nada, aparecieron en el Imperio Romano durante la época del Nuevo Testamento. Las mujeres a menudo se quitaban sus velos, estos símbolos que tenían de devoción y sumisión, se cortaban el cabello para parecerse a los hombres. Algunas exigían ser tratadas como hombres y atacaban el matrimonio y la crianza de los hijos. Así que esto no es ni moderno ni progresista. Decían que eran restricciones injustas a sus derechos. Afirmaban su independencia, dejando a sus maridos, hogares, negándose a cuidar a sus hijos. Vivían con otros hombres, obviamente en inmoralidad, exigían trabajos tradicionalmente ocupados por hombres, usaban ropas y peinados masculinos, descartando todo signo de feminidad. De hecho, solo las prostitutas o una feminista extrema se rapaban la cabeza. Entonces ese era un mensaje para la sociedad. Es probable que algunos de los creyentes en Corinto se sintieran influenciados por estos movimientos. No había nada correcto o incorrecto en el uso del velo en la cabeza. Lo que está mal es la rebelión contra los roles ordenados por Dios, la no sumisión. En Corinto, la rebelión fue demostrada por mujeres que oraban y profetizaban con la cabeza descubierta. ¿Sí? Ahora, para traer una aplicación a nuestros días, la vestimenta es algo muy cultural. Entonces, a menos que una persona esté vestida de forma inmodesta, de forma muy sugerente, sexualmente sugerente, no está bien, está mal, no tiene un significado espiritual. No es porque te pongas, no sé, un poncho, si te pones un gorro, te pones una corbata, no vas a ser más espiritual o menos espiritual. Entonces, salvo que te vistas de forma indecorosa, no pasa nada, ¿no? La ropa depende de la cultura, depende de las modas del momento. Es el principio de sumisión de la mujer al hombre y del hombre a Dios lo que Pablo enseña en este pasaje. No se trata de un símbolo particular de sumisión. Acá el apóstol no está estableciendo el uso universal del velo. Ahora, ¿pueden las mujeres orar y profetizar en la iglesia? Bueno, acompáñenme a unos pasajes, unos capítulos más adelante. Vamos a 1 Corintios 14, 34 al 35, a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Luego le escribe a Timoteo, este es la misma carta, ¿verdad? 1 Corintios, solo unos capítulos más adelante, la misma carta. Luego le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 2, 11, 12, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada.
Hace poquito justo hablamos sobre si la mujer puede ser pastora o no, predicar en la iglesia. Hay muchos pasajes que enseñan esto. Pablo no se contradice. Entonces, ¿qué entendemos cuando Pablo está hablando de orar y profetizar? Pablo no menciona acá la iglesia en el culto o en el momento de la enseñanza formal, lo que nosotros conocemos como la congregación, la asamblea de los santos. Quizás tengan vista orar o profetizar en lugares públicos más que en la adoración de la congregación. Orar básicamente es hablar con Dios y profetizar básicamente es hablar con la gente de Dios. Hablar en nombre de Dios o de parte de Dios. En el Nuevo Testamento no hay restricciones sobre el testimonio de una mujer en público a otros, incluso a hombres. Una mujer puede compartir el evangelio con hombres, personas que no conocen a Cristo. Tampoco prohíbe que las mujeres asuman roles que no sean de liderazgo para orar por los creyentes o con los creyentes. No hay ninguna restricción. Las mujeres pueden tener el don de profecía, como las tenían las 4 hijas de Felipe, eso está en Hechos 21:9. Pueden enseñar a los niños, pueden enseñar a otras mujeres. De hecho, es un mandamiento, deben de enseñar las mujeres mayores a las más jóvenes. Pero no deben profetizar, hablar, enseñar en las reuniones de la iglesia donde están los hombres presentes. Espero que eso haya quedado claro. Ahora, otra frase que llama la atención dice que la mujer es la gloria del hombre. Comentarista bíblico dice, pero la mujer es la gloria del varón, creada para honrar al hombre y para ayudarlo y asistirlo, y originalmente hecha del hombre, para que el hombre se gloríe de ella, como Adán dijo de Eva, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. También tenemos la expresión a causa de los ángeles, que ha llamado la atención también de los estudiosos. Los ángeles están presentes en cualquier asamblea de cristianos donde están adorando al Señor. También están para alabar y señalar cualquier desviación del orden dado por Dios. Son testigos de lo que nosotros hacemos. El famoso maestro de la Biblia, John Stott, dice, es como si un gran drama estuviera siendo ejecutado, la historia en el teatro. El mundo es el escenario y los miembros de la iglesia en cada país son los actores. Dios mismo ha escrito la obra y Él la dirige y produce, acto por acto, escena tras escena, la historia continuando desenvolviéndose. Pero, ¿quién es la audiencia? Eso son las inteligencias cósmicas, los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, los ángeles. Entonces, como podemos ver, Dios ha establecido una cadena de autoridad tanto en el hogar como en la iglesia. Dios ha ordenado que los hombres sean la cabeza y los hombres tienen el lugar de autoridad y responsabilidad. Eso tampoco significa que cada mujer en la iglesia está bajo la autoridad de cada hombre. Significa que aquellos que guían la iglesia, pastores, ancianos, deben ser hombres. Y las mujeres deben de respetar esa autoridad. Esto no tiene nada que ver, como ya dijimos, con superioridad o inferioridad. Y otra vez debemos de recordar la relación de Dios Padre con Dios Hijo. Ellos son completamente iguales en su ser, pero tienen roles distintos cuando se trata de autoridad. Barclay comenta, incluso después que ha enfatizado la subordinación de las mujeres, Pablo continúa enfatizando aún más directamente el compañerismo esencial entre hombres y mujeres. Ninguno puede vivir sin el otro. Si hay subordinación, esto producirá que el compañerismo sea más fructífero y amoroso para ambos. Y un comentario que me gustó mucho de un teólogo dice, por el otro lado, a partir de la creación del primer hombre, todos los hombres vienen de la mujer. Todos los hombres vienen de la mujer, con excepción de Adán, obviamente. Quien los concibe en su vientre, los amamanta de sus pechos, se preocupa por su educación cuando son pequeños y los mece en sus rodillas. El hombre, por tanto, no tiene razón para despreciar y mucho menos pisotear a la mujer. Como dijimos, en el cristianismo no puede haber lugar para el machismo bajo ningún concepto. Los hombres que gobiernan en la iglesia o en el hogar
sin amor, sin reconocer la importancia que Dios le ha dado a la mujer, no están haciendo la voluntad de Dios. Si vos despreciás a la mujer, si vos no valorás a la mujer, no estás en la voluntad de Dios. Redpath dijo: un hombre que solo puede gobernar pisoteando, mejor que se quede soltero. Pero un hombre que sabe cómo gobernar su casa por medio del amor del Señor, a través de la sumisión sacrificial al Señor, ese hombre será un marido perfecto. La mujer que no puede someterse a una autoridad como esa, mejor que se quede soltera. Ahí repartió palo para todo el mundo. Entonces, dice Pablo, la naturaleza misma nos enseña. Tanto para la cultura judía como griega, el pelo corto era común para los hombres, no para la mayoría de las civilizaciones. De hecho, sabemos que los vikingos, los mongoles, grandes guerreros, usaban pelo largo. Fue después con el Imperio Romano, eran los romanos que usaban el pelo corto. La mayoría de las civilizaciones los hombres usaban pelo largo. Por eso era deshonroso para un hombre tener el pelo largo, porque era considerado femenino en esa cultura. Desde que sabemos, las mujeres generalmente han usado el pelo más largo que los hombres. Y como dijimos, en algunas culturas, a veces los hombres también usaban pelo largo. De hecho, Pablo probablemente usó pelo largo porque él hizo un voto, esto está en Hechos 18:18, él hizo un voto de no cortarse el pelo, hasta un momento que se lo cortó, entonces obviamente su pelo creció. Entonces él anduvo con pelo largo. Sansón anduvo con pelo largo y, como te digo, no eran menos hombres por eso, ¿no? Entonces acá estamos viendo algo que es puntualmente cultural. Para terminar, me gustaría ir a Filipenses 2, del 5 al 11, para que veamos cómo se ve la sumisión de Cristo y nosotros podemos ser imitadores de Él. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amo ese pasaje, no solo por el misterio, ¿verdad?, de Dios haciéndose hombre, vaciándose a sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose hasta la muerte, sino por la actitud que Dios a través de Pablo nos manda a tener. Tengan la actitud que tuvo Jesús. No hay nadie más glorioso que Jesús, no hay mejor lugar que el cielo, y sin embargo Él terminó en lo más bajo, lo más humillado, lo más vergonzoso, por amor al Padre en primera instancia y por amor a las almas que iba a salvar. Dios se deleitó en la sumisión de su Hijo acá en la tierra. Dios se deleita en los hombres que se someten a Cristo. Dios se deleita en las mujeres que se someten a sus esposos. Porque nuestra misión es su misión. Amén. Oremos.